Sobre la práctica, voy a... eh, tengo que subir un video sobre ejercicios, resolviendo ejercicios similares al de la práctica, porque no sé si van a poder hacerlo solos, digamos, ¿no es cierto? A no ser de que ya sepan programar algo. Y como la Licen solo dejó material, no sé la verdad cómo está avanzando con la Licen, porque en Moodle todavía no puede matricularme a su materia. Y le intenté llamar para ver ese problema, ¿no? Porque no soy el único que tiene problemas. Y los estudiantes más que nada deberían estar ahí en esa materia. Entonces le intenté llamar y tiene su celular apagado, entonces no sé qué está pensando. La verdad no pude comunicarme con ella. Y no sé, de todas maneras la práctica, voy a revisar si está... Compartieron, creo, no estoy seguro, los ejercicios de la práctica, para si es que alguien no ha podido matricularse. Pero de todas maneras, si no se han podido matricular, está complicado porque yo hasta ahora no puedo matricularme, le intenté hablar a la licen, no me contesta, entonces no sé qué podemos hacer. Y a ver, no sé, voy a seguir intentando comunicarme con ella. Voy a intentar conseguir su correo a ver si por ahí me contesta. Pero eso de la práctica voy a, a resolver ejercicios similares y hoy día lo voy a subir para que lo puedan hacer, ¿ok? Aunque es para mañana, pero no pude hacerlo antes, muchachos, porque estuve haciendo los otros videos que necesitan verlos para entender la práctica, ¿ok? Entonces hoy día terminaría de hacer los videos más el de la práctica y recién tal vez ya podrían hacerlo. El problema es que la Lisen les ha encajado todo el material. Les ha encajado todo el material. Entonces, hacer los videos explicando lo que la Lisen debería explicar es un poco complicado. Aquí dice que es para el 24. Yo sabía que habían dos prácticas, ¿ok? Uno para mañana, creo, y hay otra para el 24 precisamente. No sé no creo que solo hay un grupo de Moodle, entonces creo que sí. Bueno, tengo dos, yo doy auxiliatura al otro grupo de la Lisen más, que es de industrial, y que yo sepa, la Lisen solo hizo un grupo en Moodle para los dos grupos, ¿no es cierto? Tanto para industrial como para este grupo. Y me mostraron que tenían una práctica para mañana, ¿ok? De todas maneras, si no es así y me estoy equivocando, igual voy a subir el video de resolviendo esa práctica que supuestamente tienen que entregar mañana y de algo les va a servir, ¿no es cierto? Ok. Si no tienen dudas sobre algo, por si acaso, ya he publicado en el grupo de Classroom el link de la lista de reproducción que creé en YouTube de todo el temario que la Licen mandó para que estudien. Hice videos explicando sobre cada tema y con ejemplos, ¿ok? Me faltaría subir estructuras repetitivas que lo voy a hacer hoy, que son dos videos, y después voy a subir el de la práctica. Y eso, muchachos, hoy día yo creo que hago esos tres videos y pueden estar repasando, porfa, porque la práctica, si no saben todo lo que ha mandado la Listen, todo el material, si no saben, no van a entender cómo hacerlo, ni no van a entender ni lo que estoy explicando, ni no van a saber cómo hacerlo, ¿ok? Ok, a ver, si no hay dudas, voy a continuar la clase, el avance, donde nos quedamos. Creo que en dobles nos quedamos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí, creo que sí, en dobles. Habíamos visto hasta simple. Ok, déjenme un rato, les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Ya. Se me escucha bien, ¿verdad? Alguien creo que leí que no se escuchaba bien o algo así. ¿Me confirman, por favor?
Se escucha bien, Ausi. Ok, ok, gracias por responder. Ya estoy compartiendo la pantalla y... A ver, comencemos. No, creo que sí hemos visto algo de condicionales dobles, la anterior, pero no habíamos terminado de ver, ¿no es cierto? Condicionales dobles. Vamos a ver algunos ejemplos igual que les va a servir. Entonces, una condicional doble básicamente tiene esta estructura, ¿ok? Si se acuerdan de la condicional simple, tenía un encabezado, un bloque de instrucciones y una palabra fin sí aquí al final, que indicaba el final de la estructura. Esta estructura doble, la diferencia es que tiene un bloque de instrucción más, ¿ok? Tiene dos, el primero y el segundo. Y así sería la estructura, ¿ok? En su encabezado está la condición y ahorita les voy a explicar cómo leería la computadora esto. Y se vería dentro de su código y antes de esta estructura puede haber instrucciones, como no, y debajo también, ¿ok? ¿Y cómo funciona? Esta flecha representa el puntero de la computadora, ¿no es cierto? Para leer y ejecutar las instrucciones. Entonces va a comenzar como siempre desde el primero. Va a leer la primera instrucción, va a ejecutar, va a pasar a la siguiente. Lee, ejecuta y siguiente. Hasta que el puntero aparezca en el encabezado de la condición. Y aquí funciona similar a la condicional simple. Va a preguntar si esta condición es verdad. Si es verdad, entonces lo que va a hacer es leer las instrucciones que están en el primer bloque, ¿ok? Va a leer todas las instrucciones que están aquí. Y después de leer todas las instrucciones, simplemente va a saltar al fin sí, ¿ok? No va a leer las instrucciones que están en el segundo bloque. Pero ¿qué pasa si... Ah, bueno, y después de esto va a continuar leyendo las instrucciones que están por debajo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la condición es falsa? Entonces, a diferencia de la estructura condicional simple, no se va a ir directamente a su final, sino lo que va a hacer, si la condición es falsa, va a saltarse al sí no y luego va a comenzar a leer las instrucciones que están en el segundo bloque, ¿ok? Y hasta que termine de leerlas y después de todo eso se va a ir al final y va a continuar con las siguientes instrucciones. Entonces, la principal diferencia con la estructura condicional simple es de que, si es verdad, se lee el primer bloque de instrucciones y si es falso, se salta al segundo, ¿ok? No, nunca va a haber un caso en el que se lea los dos bloques de instrucciones, ¿ok? Nunca va a pasar de que va a leer las instrucciones del primer bloque y luego va a venir al segundo, no. O se lee el primero o se lee el segundo, dependiendo de la condición. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funciona, ¿ok? Es más fácil entender con ejemplos. Y vamos a seguir el algoritmo que les hablaba en la anterior clase, ¿no es cierto? De resolución de problemas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer el enunciado. Dados los números A y B, realizar un algoritmo que verifique si A es o no es un divisor. Antes que hagamos el ejemplo, ¿alguien tiene alguna duda? Voy a aceptar personas que quieren entrar. ¿Alguna duda? Es muy fácil. Funciona muy similar al condicional simple, solo que con la diferencia que este tiene dos bloques. Si no hay dudas, voy a continuar. Les comparto. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, otra vez leemos. Dados los números A y B, realizar un algoritmo que verifique si A es o no es divisor de B. ¿Qué es un divisor? Básicamente, por ejemplo, si decimos cuáles son los divisores de 12, llegarían a ser estos: el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Prácticamente los divisores son los números por el cual se puede dividir el 12. ¿Ok? No se puede dividir entre 5, por ejemplo, o no se puede dividir entre un número que es más grande que el número mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, por 20. Entonces, solo estos números son los con los que se puede dividir el 12, ¿ok? O sea, que te den una parte entera. Entonces, básicamente nos está diciendo el ejercicio que nos va a dar un número A y B, donde B va a ser, en este ejemplo, el 12, y A va a ser cualquiera de estos. Lo que tiene que hacer el algoritmo es verificar si A pertenece a este grupo, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Para esto,
tenemos que hacer una división, ¿ok? Si digamos nos dicen que A va a ser igual a 4 y B va a ser igual a 12, entonces tenemos que dividir B entre A, o sea, 12 dividido entre 4. Y lo que nos importa de esta división no es en sí el cociente, sino el residuo. Cuando un número es, podemos verificar si un número es divisible entre otro cuando su división da como residuo 0, ¿ok? Si el residuo de esta división es 0, entonces significa que es divisor, ¿ok? Significa que A es divisor de B, ¿no es cierto? Si digamos, podríamos hacer la prueba con el 12, 12 dividido entre 12 va a dar a 1 y residuo 0. Si hacemos la prueba con el 2, 12 dividido entre 2 sería a 6 y residuo 0. Pero, ¿qué pasa si hacemos la prueba con otro número que no es parte de sus divisores? Por ejemplo, 5, ¿no es cierto? Si dividimos 12 entre 5, cociente nos va a dar 3, pero el residuo nos va a dar 1. Y basta que el residuo sea distinto de 0 para que el 5 no sea divisor, ¿ok? Entonces, en resumen, para verificar si un número es divisor de otro, hay que dividirlos y ver si su residuo es 0. De esta forma podemos resolver este problema, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre este operador, que creo que ya lo hemos visto. No estoy seguro, pero igual voy a hacer un corto ejemplo. Lo que hace el módulo básicamente es una división, ¿ok? Divide dos números, pero la diferencia de la división normal es de que el resultado que te da no es el cociente, sino el residuo. Por ejemplo, si digo 12 módulo de 4, no nos va a devolver 3, nos va a devolver 0. Pero por dentro sí está haciendo una división, ¿ok? Solo que nos devuelve otro resultado. Si hago, como en este ejemplo, 12 módulo de 5, entonces nos va a devolver como resultado el 1, su residuo, ¿ok? Entonces esto nos va a ayudar a hacer el algoritmo. Ahora ordenemos nuestras ideas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es leer los números que queremos sumar. Bueno, aquí me he equivocado, no es sumar. Son los números simplemente. Estoy equivocado de ejercicio. ¿Ok? Entonces, en realidad solo tenemos que leer los números A y B. Luego, tenemos que hallar el residuo de esa división entre esos dos números, ¿no es cierto? Tenemos que hallar el residuo y nos vamos a ayudar con este operador. Y luego, tenemos que verificar si son divisores. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Preguntamos si lo que habíamos obtenido de residuo va a ser igual a 0. Eso significa que es divisor. Y después mostramos un resultado. ¿Ok? Ahora haremos el pseudocódigo en base a estos pasos que hemos creado. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer y nunca tenemos que olvidarnos es el encabezado. ¿Ok? Pongo algoritmo y la palabra divisor. Luego, como les había sugerido en alguna clase, yo me dejo espacio para la declaración de las variables porque no sé qué variables voy a utilizar para resolver este algoritmo. Entonces, eso yo lo voy a hacer al último. Dejo espacio y pongo inicio. Y comenzamos con el primer paso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer los números. Entonces, ponemos instrucción leer A y leer B. En este caso, mis números están representados con A y B. Luego, tenemos que hallar su residuo, ¿no es cierto? Entonces, me creo una variable que en mi caso se llama residuo, y ahí voy a almacenar el resultado de esta operación, B módulo de A, ¿ok? Entonces me va a devolver el residuo y eso se va a guardar aquí. Y ya que tenemos el residuo, lo siguiente que hacer es verificar si son divisores los dos números. ¿Cómo verificamos eso? Preguntamos. Si el residuo es igual a 0, eso significa que sí es un divisor, entonces, ¿qué hacemos? Me voy a crear una variable respuesta, ¿ok? Donde voy a guardar este mensaje que está aquí, ¿ok? No me acuerdo si vimos con ustedes este símbolo. Es un operador, pero de cadenas, ¿ok? ¿Y qué significa esto? Es concatenar, unir en realidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a obtener el valor que está guardado en A y vamos a unir a esta cadena, ¿no es cierto? Y luego aquí utilizamos otra vez concatenación y vamos a concatenar con el valor que está guardado en B. ¿Ok? Ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo igual. ¿Y qué pasa si el residuo no es 0? Eso significa que no es un divisor. Entonces hacemos otra respuesta donde vamos a obtener el valor de A y lo vamos a concatenar a no es divisor de B. ¿Ok? Y ahí terminaría la condicional.
Un ejemplo de esto de las concatenaciones, les puedo dar más claro, es, digamos que A va a ser igual a 3 y B va a ser igual a 58, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a obtener el valor de A aquí y lo vamos a unir a este mensaje. Y después vamos a obtener el valor de B, que es 58, y lo vamos a unir igual al mensaje, pero por este lado. Entonces, ¿cuál sería el resultado? En la variable respuesta se guardaría esto, ¿ok? Este mensaje. 3 es divisor de 58. Este es un ejemplo, ¿no? No importa si es coherente o no. Otro ejemplo sería con A igual a 0 y B igual a 7. Lo mismo. Obtendríamos sus valores y lo uniríamos al mensaje. Y tendríamos como resultado esto. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la concatenación, unir. Cuando unimos, igual se puede hacer concatenación entre dos cadenas, ¿no es cierto? Puedo tener una cadena aquí y otra cadena aquí, como en este caso. Por ejemplo, voy a usar la instrucción imprimir y quiero concatenar hola, ¿qué tal? Con me llamo Javier, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que imprimir va a dar un resultado en la pantalla de la computadora del usuario. Entonces, ¿qué saldría en la pantalla? Todo el mensaje unido, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Me llamo Javier. Entonces, básicamente, concatenación hace eso, unir cadenas, ¿ok? En este caso, también valores, ¿no es cierto? Porque A, su valor en este ejemplo era 3 y lo unió al mensaje. Básicamente, esa es la concatenación. Ahora, volveremos al algoritmo. Ya habíamos verificado si son divisores, ¿no? Si residuo es igual a 0, significa que, sí, que es un divisor. Entonces, respondemos con este mensaje. Y si es distinto de 0, va a pasar al sí, no, y va a comenzar a ejecutar el bloque que está aquí abajo, lo que significa que la respuesta va a ser igual a este mensaje, ¿ok? Si es verdad, entra aquí, y si es falso, entra aquí. Y luego ya continuamos con lo que viene. Lo último que tenemos que hacer es mostrar resultado. Para mostrar el resultado, les he enseñado la instrucción de imprimir y ponemos la variable respuesta, porque aquí en respuesta estamos almacenando el mensaje, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a imprimir. Y esto sería el algoritmo. Ponemos fin algoritmo, como siempre, nunca hay que olvidarse, y tampoco hay que olvidarse las variables. En este caso yo utilizo una variable A, una variable B y una variable residuo, que van a ser de tipo entero, y una variable respuesta, que está aquí, que va a ser de tipo cadena. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto, muchachos? Quiero ver si tienen alguna duda. ¿Ha quedado todo claro? La concatenación, cómo funciona la estructura condicional doble. ¿Todo bien? Igual voy a hacer un ejemplo más. En un minuto. Auxi, perdón. ¿Sí? Eh, en el enunciado que dice si no, no tendríamos que poner algún tipo de eh, condición más o menos, o ¿En este sí, que estoy recalcando ahorita? sí. Es No. decir, si residuo es igual a cero, entonces si no, residuo distinto de cero no, no estaría bien. Residuo distinto de cero. No, la verdad es que no. Esta estructura no permite eso, ¿ok? Tú te referías a esto, ¿verdad? Exacto, No, no se podría, está mal. Es que si te das cuenta, vamos a retroceder. Si residuo no es igual a cero, entonces ¿cuál es la otra opción? La otra opción es que sea distinto, ¿no es cierto? No hay otra opción más posible. Entonces, como que aquí el algoritmo ya sabe eso. O sea, le estamos dando a entender de que si no es cero, va a ser distinto aquí, ¿no es cierto? En este caso solo va a entrar cuando sea igual a cero. Y va a entrar aquí en cualquier otro caso que sea distinto de cero. Y no hay más opciones. Entonces, es por eso que no es necesario especificar esto, lo que dije hace rato, ¿no? Que el residuo es distinto de cero. En algunos lenguajes de programación, lo que tú me acabas de decir, sí se puede hacer. Se puede poner si no y pones otra vez sí y pones otra condición. Y aquí podríamos poner recién distinto a cero. Y por más de que se podría hacer esto, no tendría sentido, ¿verdad? Porque si no es igual, es distinto, sí o sí. No hay otro camino. Solo hay dos opciones. O es igual o es distinto. Entonces no tendría mucho sentido tampoco colocar esto, si se pudiera, ¿no? Pero en este caso no se puede. ¿Ok? ¿Está aclarada tu duda? ok, sí, gracias. Ok.
A ver, un mensaje, bueno, me llegó. ¿Es necesario utilizar concatenados? En este caso, ¿cómo hubieras puesto tú la respuesta de que sí es divisor o no es divisor? Tal vez solo poner este mensaje y quitarle todo esto, ¿verdad? Y ya no tendríamos que utilizar la concatenación. ¿Ok? La concatenación solo te va a servir para unir valores cuando quieras. Si quieres, lo hubieras hecho así el mensaje y listo, te hubieras evitado de utilizar concatenación. Pero para ser un poco más específico y el usuario entienda lo que quieres responder, entonces voy a decir A es divisor de B o A no es divisor de B. ¿Ok? Les enseño esto de concatenación porque a veces sí se utiliza, más que nada para mostrar mensajes, a veces sí se utiliza. En este ejemplo creo que no es necesario utilizar concatenación. Como les dije, pueden omitir esto y ya no necesitarían utilizar concatenación. ¿Ok? Listo. Voy a pasar al siguiente ejemplo, que igual es de condicional doble. Y a ver si ahí surgen más dudas. Sería este. Es un poquito más largo, pero no es nada complicado. Por eso, a veces les va a pasar que en algunas prácticas, incluso en los exámenes, donde es más frecuente, sus enunciados son larguísimos. Son de media página, algunas veces hasta una página de solo enunciado del problema. Entonces, lo importante es solo leer y entender, y a veces la solución, por más larga que sea el enunciado, se puede hacer en 3 líneas, o sea, es fácil. Lo que yo aprendí con mi experiencia es de que los docentes lo que hacen es intentar hacerte entrar como que miedo o hacerte dudar de lo que estás pensando. Entonces, te ponen un enunciado súper largo donde hay cosas que ni siquiera vas a utilizar. Y tú solo tienes que entender y leer para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer y a veces te das cuenta que es súper fácil y lo puedes hacer en 3, 4 pasos. Este es un enunciado un poco más largo de lo que estamos acostumbrados a ver en mi clase, pero van a ver que es fácil resolver. ¿Qué dice el enunciado? En un supermercado ofrecen un descuento del 10% si es que un cliente compra más de una docena de cualquier producto. Caso contrario, solo le dan el 5% de descuento. Realizar un algoritmo que calcule el monto que debe pagar un cliente dada la cantidad de unidades de un producto que el cliente vaya a comprar y el precio por unidad de dicho producto. No sé si se ha entendido solo con leer, pero yo les explico. Básicamente nos van a dar las cuántas unidades de cualquier producto el cliente quiere comprar. ¿Okay? Por ejemplo, 6 naranjas o 5 tomates o puede ser hasta 100 fósforos, digamos, ¿no es cierto? Y también nos van a dar un valor Y que va a ser cuánto cuesta la unidad de este producto. ¿Ok? Digamos, en una naranja nos va a costar 2.50, por ejemplo, o 2 pesos o tal vez menos. ¿Ok? Básicamente nos van a dar cuántas unidades de un producto va a comprar el cliente y cuánto cuesta cada unidad de ese producto. Ahorita les damos un ejemplo más claro. Y con eso, en base a eso, tenemos que ver cuánto va a pagar el cliente, porque aparte de calcular cuánto cuesta todas las unidades en total, hay que quitarle el descuento, ¿no es cierto? Ya sea 10 o 5%, dependiendo de cuántos productos quiera comprar. Por ejemplo, digamos que el cliente dice, ya, yo estoy comprando 14, no sé, botellas de refresco, ¿ok? Cualquier refresco. ¿Y cuánto cuesta cada botella de refresco? 10 bolivianos, supongamos, ¿ok? Entonces aquí el X está indicando el producto y el Y el precio por unidad de este producto, ¿ok? ¿Cómo calculamos el precio total de las 14 botellas de refresco en este caso? El monto total va a ser lo mismo que multiplicar 14 por 10, ¿no es cierto? Y en total tendríamos 140. 140 costaría 14 botellas de refresco. Pero esto no es lo que tiene que pagar el cliente, ¿no es cierto? Porque a esto le tenemos que aplicar un descuento. En este caso, 14 es más de una docena, ¿verdad? Más de 12. Entonces tenemos que aplicarle el 10% de descuento. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente el monto a pagar va a ser igual a 140 menos el 10%. ¿Pero el 10% de qué? El 10% de los 140, ¿ok? A los 140 hay que restarle el 10% de 140, lo que está aquí, ¿no es cierto? 10
100% de 140, se puede hallar multiplicando 140 por 0,1. ¿Ok? Esto es igual a decir 10%. Y ese porcentaje de los 140 sería 14. Entonces, estos 14 bolivianos tenemos que restarle a los 140, ¿no es cierto? Y el monto a pagar sería 140 menos 14, 126. Y este ya sería el resultado, ¿no es cierto? El resultado de todo este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero hemos hallado, bueno, aquí no es monto a pagar, es monto total. ¿Ok? El monto total sería las unidades por el precio por unidad. Luego, si las unidades del producto que está llevando el cliente son mayores a una docena, perdón, se aplica un descuento del 10%, como habíamos visto aquí, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que decir monto total va a ser igual, no, el monto a pagar va a ser igual al monto total menos el monto total por 0,1. ¿Ok? Lo que hemos hecho aquí. Aquí hemos multiplicado esto, está aquí, y aquí le estamos restando, ¿verdad? Esto. ¿Y qué pasa si es menor o igual a 12? Entonces le aplicamos un 5% de descuento, que sería lo mismo que esto. Lo mismo que arriba, pero multiplicamos por 0,05. Esto hace referencia al 5%, ¿ok? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Ordenar nuestras ideas. Primero lo que tenemos que hacer es leer las unidades de producto que va a llevar el cliente y el precio por unidad, ¿ok? Luego tenemos que calcular el monto total a pagar, lo que hicimos aquí arriba. Luego, tenemos que verificar si las unidades son más de una docena, ¿no es cierto? Y dependiendo si es más o menos, tenemos que aplicar su respectivo descuento. Y después mostramos el monto a pagar, ¿no es cierto? Aplicamos el descuento al monto total y mostramos este monto a pagar, ¿ok? Siguiente paso, tenemos que hacer el pseudo código. Aquí está por si acaso, es el mismo algoritmo que hemos escrito ahorita. Primero el encabezado, como siempre, en mi caso se llama descuento, dejo espacio para las variables y pongo inicio para comenzar el algoritmo. Primer paso, leer unidades y precio por unidad. ¿Cómo lo hago yo? Leo una variable unidades y leo una variable que se llama precio unidad. Algo que no sé si les había hablado de esto, pero lo recalco de nuevo por si acaso. Cuando ustedes quieran que una variable tenga un nombre de más de una palabra, no van a escribir, a ver, me voy a soltar un rato de presentación. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está, precio unidad, ¿verdad? Aquí está mi variable. No tienen que hacer esto. No hay que separar las palabras por espacio. Si quieren separar palabras en el nombre de una variable, tienen que poner con mayúscula, ¿ok? Si ponen espacio, les va a salir error, porque el nombre de una variable siempre tiene que ser un conjunto de caracteres unidos, ¿ok? No tienen que ser separados por un espacio. Pueden poner, para separar palabras, la primera letra de cada palabra mayúscula, o también podrían poner guión bajo, ¿ok? Guión normal también les va a salir error. Guión bajo o mayúsculas es la solución para poner nombres con varias palabras. Por ejemplo, en este caso, precio unidad, ¿verdad? Continuamos. El siguiente paso es calcular el monto total a pagar. Ya habíamos quedado que el monto total a pagar va a ser igual a las unidades por el precio por unidad, ¿no es cierto? Y el resultado de esto voy a guardarme en una variable que se va a llamar monto total. Después tenemos que verificar si las unidades son más de una docena o no. ¿Cómo hacemos eso? Con una estructura condicional. Preguntamos si las unidades que nos ha dado el usuario es mayor a 12, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aplicar su respectivo descuento, ¿verdad? ¿Y cómo se hacía eso? El descuento va a ser igual a el monto total que hemos calculado aquí arriba por 0,1, ¿no es cierto? Que va a representar el 10%. Y luego este descuento tenemos que restarle al monto total y ese va a ser el monto a pagar del cliente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si las unidades son menores a 12? Entonces, el descuento va a ser igual al monto total por 0,05, que es el 5%, y lo mismo, aplicamos este descuento al monto total y luego esto nos va a dar como resultado el monto a pagar. ¿Ok? Terminamos la condición porque no hay nada más que escribir dentro, no necesitamos hacer ninguna instrucción más. Terminamos y lo que nos faltaría hacer es mostrar el monto a pagar.
simplemente imprimir esta variable donde estábamos guardando el monto, ¿no es cierto? Aquí terminamos el algoritmo, fin algoritmo, las variables que he usado, en este caso unidades, es de tipo entero, y todas las demás, precio, unidad, monto total, descuento, monto a pagar, son de tipo real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí estoy multiplicando por un real, ¿no es cierto? Entonces, el resultado no va a ser un entero, va a ser un real. Por eso el descuento es de tipo real. Monto a pagar, igual es real porque ya que este es un real, aquí estoy restando un real con otro número que también tendría que ser real para que aquí también nos dé real. Entonces, por esos motivos es real estos tipos o estas variables. ¿Ok? Y este pseudocódigo resolvería el problema. ¿Alguna duda de este ejercicio? Voy a revisar, pues voy a hacer chat. ¿Nadie ha entendido el nombre de las variables? Por ejemplo, en este caso no hemos usado concatenación, ¿no es cierto? Para la respuesta simplemente era el valor que teníamos que devolver a monto a pagar. ¿Entienden por qué aquí es 0,1, por ejemplo, y aquí es 0,05? Después, ¿qué más? Nada más. Después aquí estamos usando la estructura doble, condicional doble, ¿no es cierto? ¿Ninguna duda? Todo bien. Ok. Ya. Claro, ya. Vamos a continuar entonces. Ya. Lo que continuaría sería, ahora sí, algo nuevo. Sería, lo siguiente que tendrías que avanzar sería esto, condicionales sanidades, ¿ok? Espérenme, ¿le estoy compartiendo? Sí. Ya, todo bien, todo bien, todo bien, sí. Ya, entonces, ¿qué son las condicionales anidadas? Básicamente una condicional anidada o condicionales anidadas es tener una condición dentro de otra condición. Una estructura condicional dentro de otra estructura condicional. ¿Ok? Como esto. Si se fijan aquí tenemos una estructura condicional simple por fuera, ¿no es cierto? Y por dentro tenemos otra. Y nada nos impide de que aquí adentro haya más condicionales. Dobles o simples, no importa. ¿Ok? Incluso puede haber otro tipo de estructuras que vamos a avanzar después, que son las repetitivas, y también podría haber condicionales múltiples, que también vamos a avanzar. Cualquier cosa, ¿no? No hay restricción de poner nada aquí adentro. Pero condicionales ligadas se refiere a esto, tener condiciones dentro de otras condiciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, esta es una condicional doble por fuera, y por dentro en el primer bloque tiene una condicional simple, y en el segundo tiene otra condicional doble. Y dentro de esas condiciones igual puede haber más, si quieren, si es necesario, ¿no es cierto? Esto va a depender de ustedes más que nada, de cómo resuelvan ustedes un problema. Y nosotros ya habíamos visto cómo funciona condicional simple y cómo funciona condicional doble. Y básicamente aquí sigue la misma secuencia, ¿ok? Por ejemplo, aquí si digamos el puntero llega al encabezado de esta condición y dice, ¿esto es verdad? Si es verdad, entonces se lee su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces va a entrar. Y aquí va a llegar al punto del otro encabezado y lo mismo, va a volver a preguntar, ¿esta condición de aquí se cumple? ¿Es verdad? Si es verdad, entonces va a entrar a su cuerpo hasta que ejecute todo lo que esté en su cuerpo y llegue al final. Y luego de esto, también al salir de esta estructura, si es que hay más instrucciones por debajo, las va a leer normalmente hasta que llegue al final de la estructura más externa. ¿Ok? ¿Qué pasa si aquí es verdad? Entonces va a entrar a su cuerpo y aquí es falso. ¿No es cierto? Si aquí es falso, entonces como habíamos quedado, no se va a ejecutar su cuerpo, va a saltar directamente al final. Y no haría nada de lo que está aquí adentro y continuaría con las instrucciones que están por debajo de esta condición, hasta llegar al final de la condición más externa. ¿Y qué pasa si la condición más externa es falsa? Entonces, igual, como funciona la condición simple, si esto es falso, no se ejecuta nada de su cuerpo. Entonces, ni siquiera llegaría a tocar la condición que está dentro de su cuerpo. ¿Ok? Básicamente funciona como habíamos aprendido las cosas, ¿no? Condicional simple y condicional doble. Es solo aplicar la regla de cómo funciona. En este caso igual, ¿no es cierto? Si la condición es verdad, va a entrar aquí. Si es falso, va a entrar aquí. Y como esto está dentro de su cuerpo, entonces esto también tiene que ejecutarse. ¿Ok?
Básicamente funciona así una condicionalidad. Y como les dije, nada impide de que aquí encima haya instrucciones y aquí abajo haya instrucciones. Puede haber instrucciones. Es muy libre como lo que puedes poner dentro de un cuerpo. Algo importante igual que tengo que decirles es de que siempre que hagan el cuerpo de cualquier estructura, porque la mayoría de las estructuras tienen cuerpos, ¿ok? Por ejemplo, aquí dijimos que este es el encabezado y este es el final. Su cuerpo llegaría a ser esto. Siempre pongan sangría o un espaciado para el cuerpo, ¿ok? ¿De qué nos sirve esto? Por ejemplo, aquí, si yo hago esto y esto la computadora lo va a leer y va a funcionar. No tiene ningún lío, ¿ok? Pero la computadora lo lee fácil porque tiene un puntero, ¿verdad? Que va a hacer de que lea en orden. Pero si una persona normal quiere leer este código, va a ser complicado. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí estos pins sí son lo mismo, pero tú no puede haber un punto donde tú te confundas de cuál pertenece a cuál, ¿ok? Obviamente este va a pertenecer a que está más adentro y este a que está más afuera. Pero cuando tú utilizas muchas estructuras, por ejemplo, vas a usar, no sé, 6 condicionales, una dentro de otra, y lo haces sin espaciado, te vas a confundir, ¿ok? No vas a tener claro lo que está haciendo tu algoritmo cuando tú lo leas. Incluso en el examen, la licenciada, si no ve espaciados, ya va a tener como que flojera calificarte porque no va a entender. Entonces, siempre es importante poner los espaciados por cada estructura que escribas. Siempre. Continuemos. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Todo claro de que es una condicional anidada, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún ejemplo raro que quieran dar y ver si funciona o no? ¿Claro? Ok. Continuamos entonces. Vamos a ver el ejemplo. Ok, ¿qué dice el enunciado? Realizar un algoritmo que lea un número y si este número es de 3 dígitos, debe verificar si se lee igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda. ¿Ok? No sé si han entendido, les explico de todas maneras. Nos van a dar un número donde tenemos primero tenemos que verificar si tiene 3 dígitos, ¿ok? Nos pueden dar cualquier número. ¿Ok? Eso significa que nos pueden dar un 1 o nos pueden dar un 3 millones. Pero nosotros tenemos que verificar si esos números que nos dan es de 3 dígitos. Por ejemplo, 1 solo tiene un dígito. 3 millones tiene 7. Entonces, en esos casos no se va a hacer nada, ¿ok? Pero si nos dan un número de 3 dígitos, por ejemplo 100, entonces ahí recién vamos a evaluar si ese número se puede leer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. O sea, por ejemplo, el 101 es lo mismo leer de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, aquí es 123. Si leemos de izquierda a derecha, no es lo mismo que leer de derecha a izquierda, ¿verdad? No sé. Si leeríamos de derecha a izquierda sería 321, ¿no es cierto? No es lo mismo. Pero el 101, por ejemplo, si leemos de izquierda a derecha, es 101, y si leemos de derecha a izquierda, también es 101. Entonces, básicamente, el algoritmo que nos plantean aquí dice que resuelva esto. Si un número que tiene 3 dígitos se puede ver de ambos lados y sea el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Para nosotros es fácil resolver este problema porque tenemos ojos, ¿ok? Y podemos leer a cualquier cosa que nos den enfrente. Pero la computadora no tiene ojos. Tiene una cámara, sí, pero no está encendida todo el tiempo y no lee todo lo que le muestras, ¿ok? Entonces la cámara lo único que hace va a ser seguir instrucciones que tú le das. Entonces hay que intentar resolver este problema en una secuencia de pasos. Y hay una solución, bueno, la solución que yo le encontré es, por ejemplo, tenemos que, primero tenemos que verificar si el número es de 3 dígitos, ¿no es cierto? Y eso es fácil. Un número de 3 dígitos es solo los que están entre el 100 y el 999. Si son menores o mayores a ese rango de números, ya se supone que tienen menos o más dígitos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es preguntar eso. Si el número que nos han dado se encuentra entre 100
y 999. En este caso, 4500 no tiene, ¿no es cierto? Entonces no hacemos nada. Pero, por ejemplo, el 204 sí tiene 3 dígitos, ¿no es cierto? Está en ese rango de 100 y 999. Entonces, ¿qué hacemos para decirle a la computadora que este número no se puede leer de ambos lados? Para hacer esto, tendríamos que comparar el dígito que está en las centenas, que en este caso es 2, tendríamos que compararlo con el dígito que está en las unidades, que es el 4, ¿no es cierto? En el caso que estos dos dígitos sean iguales, se podría leer en ambos sentidos. Como por ejemplo aquí en el 101, ¿verdad? El dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades. 1 es igual a 1. Entonces eso significa que si le damos la vuelta al número, igual lo vamos a poder leer con el mismo valor, 101. En cambio aquí, en el 123, el dígito de las centenas es distinto al dígito de las unidades. Entonces, si le damos la vuelta, no se va a poder leer igual que cuando estaba normal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que comparar el dígito de las centenas con el dígito de las unidades. ¿Y cómo obtenemos esos dígitos? Si nosotros dividiéramos 204 entre 10, nos va a dar cociente 20, pero eso no es lo que interesa. Lo que nos interesa es el residuo. Si se dan cuenta, este 4 es el dígito de las unidades de este número, ¿ok? Entonces, como regla general, y siempre va a funcionar esta regla, cuando tú divides un número cualquiera, sin importar los dígitos, dividido entre 10, el residuo de esa división siempre va a ser el dígito de las unidades, siempre. Si quieren, hagan la prueba, pónganme, no sé, un 23 o 1.500.000, no sé cuánto, hagan la prueba, divídanlo entre 10 y el residuo siempre va a ser el dígito de las unidades. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener este dígito, ¿no es cierto? Aquí está, dígito de las unidades. Y como habíamos visto hace rato, el operador módulo nos va a ayudar a hacer esto. Y para el dígito de las centenas, tendríamos que dividir el número entre 100. ¿Ok? Si dividimos 204 dividido entre 100, aquí sí nos interesa el cociente, porque el cociente va a ser el que nos va a devolver el dígito que está en las centenas. ¿Ok? El residuo aquí ya no nos importa, solo el cociente. Entonces aquí simplemente tendríamos que hacer una división normal. Por si acaso, esta regla no sirve para cualquier número. ¿Ok? Solo sirve para número de 3 dígitos. ¿Ok? Prueben con cualquier número de 3 dígitos, divídanlo entre 100 y su resultado va a ser el dígito de las centenas. Si ponen, por ejemplo, aquí 4500, el resultado va a ser 45 y eso ya no es el dígito de las centenas, ¿verdad? En ese caso, si ustedes quisieran obtener siempre el primer dígito de un número, por ejemplo, aquí sería el de las milésimas, tendrían que dividir, si digamos es de 4, tendrían que dividirlo entre 1000. Si es de 5 dígitos el número, entre 10.000. Si es de 6, sería 100.000. ¿Ok? O sea, siempre aumentándole un cero más. Si fuera un número de 2 dígitos como 15, digamos, entre 10 nomás, y les daría aquí el primer dígito, o sea, el 1. En este caso, como vamos a dividir, estamos utilizando números de 3 dígitos, vamos a dividir entre 100 y esto nos va a dar como resultado el dígito de las centenas. ¿Ok? Como está aquí. Entonces, ya tenemos el dígito de las unidades y el dígito de las centenas. Ahora hay que compararlos. Si son iguales, bueno, aquí está un resumen de lo que se dicho, ¿no? Dígito de las unidades va a ser igual al número módulo de 10 y el dígito de las centenas va a ser igual al número dividido entre 100. ¿Ok? Y después de obtener estos dígitos hay que compararlos. ¿No es cierto? Si el dígito de las unidades es igual al dígito de las centenas, entonces significa que se puede leer igual de ambos lados, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Solo eso tendríamos que hacer para resolver este problema, ¿no es cierto? Es muy distinto, si se han dado cuenta. Ustedes nunca se hubieran imaginado resolver un problema así solo por ustedes mismos, ¿no? Nosotros podemos leer, entonces es muy fácil darse cuenta que esto no es lo mismo que esto. Pero para una computadora hay que especificarle qué pasos tiene que seguir para resolver el problema. Entonces, es por eso que todo esto hay que desarrollarlo e indicar a la computadora que lo haga. De esta manera es una forma de saber si un número de 3 dígitos se lee de ambos lados. Ahora vamos a ordenar nuestras ideas. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hacemos? Leemos el número, ¿no es cierto? Luego, verificamos si este número tiene 3 dígitos, ¿no es cierto?
Después, si este número tiene 3 dígitos, hay que verificar si se puede leer de ambos lados, lo que acabamos de hacer aquí, ¿no es cierto? Obtener su unidad, su dígito de unidad, dígito de centena y compararlos. Y después tenemos que mostrar una respuesta, ¿ok? Hay que seguir estos pasos. Aquí hay algo importantísimo. Si se dan cuenta aquí, esto es lo que dice en el paso 3, verificar si se puede leer ambos lados, de ambos lados. Tendríamos que como que un poquito más ser detallados, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa verificar si se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hacemos el mismo algoritmo, digamos, y como esta sentencia, este verificar, esta instrucción está en el paso 3, podríamos desglosarlo en el mismo paso, ¿cómo? Haciendo una puntuación más interna, 3.1, por ejemplo. ¿No es cierto? Puedo decir 3.1 y para verificar si se puede leer ambos lados, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallar el dígito de las centenas. Luego hallamos el dígito de las unidades y por último comparamos los dígitos, ¿no? Estos 3 pasos hay que seguir para realizar todo esto, lo que está aquí subrayado. ¿No es cierto? Y luego continuamos con el paso 4, que es nuestra respuesta. A lo que quiero llegar con esto es de que hacer esta secuencia de pasos ordenada va a depender de cada uno cómo quiere que sea. Por ejemplo, para mí, con estos 4 pasos bastaba, ¿ok? Pero eso es porque yo ya tengo más práctica, ¿no es cierto? Algunos de ustedes recién están aprendiendo a programar, entonces tal vez no hubieran podido hacer el pseudocódigo a partir de estos pasos nada más, porque no hubieran sabido cómo hacer esto, digamos, verificar si se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, hacer esta secuencia de pasos depende de cada uno cómo lo quiera hacer. No hay una regla general que diga hay que hacerlo así, ¿no? Yo les estoy dando solo ejemplos y si ustedes quieren lo aplican como lo estoy haciendo o lo pueden modificar un poco, pero el objetivo de esto es de que les ayude a formar el pseudocódigo, ¿no es cierto? A veces incluso yo creo que podría hacer el pseudocódigo sin necesidad de hacer estos pasos y tal vez algunos de ustedes igual. Pero los que están recién aprendiendo a programar, yo creo que necesitan aprender a estructurar sus ideas de forma secuencial y es por eso que hacemos todo esto conmigo, ¿ok? Entonces, como les digo, no es necesario que lo hagan igual. Si ustedes están haciendo por su parte, no importa si esto es igual. La cosa es que ustedes mismos entiendan y a partir de eso pueden hacer el pseudocódigo, ¿ok? En el examen, por ejemplo, o en las prácticas que la LICEN les va a dar, no tienen que poner nada de esto. No tienen que poner su comprensión del problema, ¿no es cierto? Como aquí hemos hecho, cómo resolveríamos. Tampoco tendrían que poner esta secuencia de pasos ordenados. Lo que le interesa a la LICEN es el pseudocódigo. Es lo único que tendrían que poner. Y todo esto simplemente es una herramienta que les puede ayudar a hacer el pseudocódigo. Porque cuando estamos aprendiendo a programar, es difícil hacer el pseudocódigo directamente, ¿ok? De que te den un problema y tú ya estés comenzando a hacer el pseudocódigo, eso es difícil cuando se aprende a programar. Entonces, para hacerlo más fácil, existe todo esto, ¿ok? Espero que les haya quedado claro esto. Entonces, en este caso, en este ejemplo, yo voy a quedarme con este algoritmo más detallado que he hecho, cosa de que se entienda, ¿cierto? Y ahora nos toca hacer el pseudocódigo. Ya, aquí está el algoritmo y comenzamos. Primero, encabezado, como siempre. En este caso serán 3 dígitos. Luego, espacio para las variables y pongo inicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer un número. Entonces hago eso con instrucción leer. Luego verificamos si este número tiene 3 dígitos. ¿Cómo hacíamos eso? Tenemos que preguntar si este número es mayor o igual a 100 y también es menor o igual a 999. ¿Ok? Tenemos que preguntar si este número está entre estos rangos, ¿no es cierto? Porque si está fuera, significa que tiene más de 3 dígitos. Y si está fuera, pero por debajo del 100, significa que tiene menos de 3 dígitos. Entonces, de esta manera, verificamos que el número tenga solo 3 dígitos. Entonces, si digamos dan 100, vamos a decir, 100 es mayor o igual a 100, sí, es verdad. Y 100 es menor o igual a 999, sí, también es verdad. Entonces todo esto va a ser verdad, por lo tanto vamos a continuar con su estructura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro? Tenemos que hallar el dígito de las centenas, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que es un número de 3 dígitos, entonces comenzamos a verificar si se puede leer de ambos lados. Y lo primero que se hace para verificar eso, tenemos que hallar el dígito de las centenas. ¿Cómo hacemos?
Me creo una variable que se va a llamar dig centenas y a eso le voy a asignar el resultado de esta operación. ¿Ok? Número, por si acaso esto es dividido, ¿ya? Entre 100. Y ahorita les voy a explicar algo peculiar de este operador que creo que no hemos visto. Pero ahorita les explico cómo funciona. ¿Ok? Prácticamente ahorita. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos este operador de división? 5 dividido entre 2, por ejemplo, nos va a dar 2,5. ¿Ok? Ese es el resultado. Pero ¿qué pasa si utilizo, en vez de esto, el operador div? Así, literal div. 5 div de 2 es igual a 2. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que aquí está con su parte decimal y aquí está solo la parte entera, ¿ok? Entonces, cuando tú utilizas este operador para hacer una división, te va a dar todo el resultado. Si aquí tiene 10 decimales, va a poner los 10 decimales. Pero si utilizamos solo el div, nos va a dar la parte entera nada más. Y la parte decimal al tacho, ¿ok? Entonces, ¿por qué aquí estamos utilizando div? Porque habíamos dicho que, un ratito, les explico de nuevo. Aquí, por ejemplo, para hallar el dígito de centenas, tenemos que dividir el número entre 100, ¿no es cierto? Y lo que necesitamos es el cociente, pero solo en entero, ¿entienden? Porque si se dan cuenta, esta división 204 dividido entre 100, en realidad daría a 0,4. Ese sería el resultado de dividir 204 entre 100. Ese es el resultado completo, por así decirse. Pero nosotros no necesitamos el resultado completo para ver cuál es su dígito de las centenas. Solo necesitamos la parte entera, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que solo nos quedamos con esa parte y también es por eso que aquí utilizamos el div, ¿ok? Por eso utilizamos div y no este operador que es el slash, que representa división igual. Nos habíamos quedado aquí explicándoles el div. Luego de leer, bueno, luego de hallar el dígito de las centenas, tenemos que hallar el dígito de las unidades. Entonces me creo una variable que se va a llamar dig unidades, donde voy a guardar el resultado de dividir el número, bueno, el resultado de hacer módulo del número y 10, ¿ok? Como les había explicado igual, ¿no es cierto? Para hallar el dígito de las unidades hay que sacar el módulo del número entre 10. Y luego comparamos los dígitos. Ya tenemos el dígito de las centenas y el de las unidades, entonces hay que compararlos para ver si cumple la condición de leer en ambos lados. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente preguntamos. Si el dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades, entonces, ¿qué significa eso? Que se puede leer de ambos lados. ¿No es cierto? Me creo una variable de respuesta donde voy a decir el valor de n concatenado con este mensaje. ¿No es cierto? Bueno, aquí no debería ser n, debería ser número. Que es número. Y aquí también es número. ¿Sí? Entonces, volvemos aquí. Entonces, si el dígito de las centenas es igual al dígito de unidades, la respuesta va a ser que el número se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? Aquí ya hemos visto en el anterior ejemplo cómo funciona la concatenación, ¿no es cierto? Y si no si el dígito de las centenas no es igual al dígito de las unidades, entonces la respuesta sería que el número concatenado con el mensaje no se puede leer de ambos lados, ¿ok? Ahí terminaría la condición y lo único que nos faltaría hacer es mostrar la respuesta. Y listo. No hay que olvidarse que arriba, aquí, hemos iniciado una condicional y todavía no la hemos cerrado. Entonces, como ya no tenemos nada más que hacer dentro de su cuerpo, hay que cerrarla. Y luego recién hay que cerrar el algoritmo, ¿ok? Nunca hay que olvidarse de los finales de las estructuras. Los fin sí, y después vamos a ver que hay más finales para otras estructuras. Luego, las variables al último, las que he creado, número, dígitos centenas, dígito unidades de tipo entero, y la respuesta va a ser de tipo cadena. Y creo que sí, con esto ya terminaríamos este ejercicio. Quiero saber si tienen dudas. No sé si les ha quedado claro todo. ¿Alguna duda, muchachos? Sí, el fin sí no perdón, el mostrar el resultado no tendría que estar debajo del, Este, ¿no ve? sí. Tú dices que esto no debería estar... ¿Listo? Esto...
Tú dices aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? ¿Me Sí, diste? sí, sí, sí. A ver, no podría estar aquí porque esta variable tiene valor solo cuando está aquí adentro, ¿ok? Aquí adentro le estamos diciendo que va a ser este mensaje, o si no, respuesta va a tener este valor, ¿no es cierto? Eso solo va a funcionar aquí adentro, ¿ok? Si lo sacamos incluso, bueno, sí, está bien. Solo su tiempo de vida de esta variable solo va a estar dentro de todo esto, ¿ok? Hasta este fin sí. ¿Por qué? Porque aquí le estoy dando los valores a la respuesta. En cambio, ¿qué pasa si digamos el número es 1000? Entonces, esta condición no se cumpliría, sería falso, por lo tanto saltaría al fin sí. Y luego tendría que leer, después del fin sí, leer esta instrucción. Y diría mostrar respuesta. Bueno, sería imprimir en realidad. Imprimir. ¿Ok? Imprimir respuesta. Pero en este caso, respuesta no tiene nada guardado en esta variable. ¿Por qué? Porque no hemos entrado aquí, ¿no es cierto? Porque aquí era falso. Y como es falso, directamente hemos saltado al fin sí. Y al intentar imprimir una variable que no tiene valor guardado, entonces te va a salir error. La computadora va a decir, ok, ahora voy a imprimir esta variable, va a ir a buscar a su memoria la variable, y va a decir, ah, pucha, pero no le hemos puesto nada a esta variable, ¿no es cierto? Si ejecutamos, ¿cómo ejecutaría la computadora este algoritmo en ese caso? Sería, leería un número y después ese número compararía, digamos 1000, como había dicho. Y como 1000 tiene 4 dígitos, no entraría todo esto. Directamente saltaría aquí, continuaríamos con esta instrucción y si te das cuenta, en ningún momento le hemos dado un valor a respuesta. Respuesta está vacía. Entonces, si ponemos aquí, el resultado daría error. ¿Por qué? Porque respuesta no tiene nada guardado dentro de ella. En cambio, si está aquí adentro, como estaba hace rato, eh, perdón. Entonces, como está aquí, entonces respuesta sí va a tener un valor, porque significa que el número tiene 3 dígitos, entonces va a ejecutar todo esto y va a entrar o aquí o aquí. Y, no, y sí o sí respuesta va a tener un valor, va a tener un mensaje, ya sea que sí se puede leer de ambos lados o no se pueda, pero respuesta sí va a tener almacenado un valor. Entonces aquí sí vamos a poder imprimir respuesta porque respuesta tiene algo almacenado en ella. No sé si me entendiste. Sí, ahora sí está bien. Y otra cosita más, Ajá, como muchos tienen otra manera de pensar, ¿no? De ver este tipo de ejercicio. problema. Si Ujú, digamos, yo lo podría verificar si tiene 3 dígitos. Tercer paso, si tiene 3 dígitos, verificar que el primer dígito sea igual al tercer dígito. ujú. ¿Igual estaría bien? Sí, claro que sí. Como les había indicado, estos pasos ustedes lo hacen para ustedes, ¿ok? Si tú puedes entender esto al momento de hacer el pseudocódigo, por ejemplo, lo que tú me acabas de decir, si tú entiendes esto, lo que has escrito, y sabes cómo lo vas a hacer, entonces ya no, tal vez no sería necesario detallar esto, digamos, ¿no es cierto? Como les había dicho, no hay una regla general para escribir esto, va a depender de cada uno. ¿Ok? Entonces, si tú entiendes, como tú me acabas de decir, el algoritmo, entonces lo escribes así y no hay problema, ¿no es cierto? Porque al momento de hacer ese autocódigo, tú vas a leer lo que has escrito, entonces tú ya vas a tener en mente qué es lo que hay que hacer. Entonces vas a hacer lo mismo o incluso podrías hallarle otra solución al mismo problema, ¿no es cierto? Por lo tanto, el algoritmo sería diferente. Pero lo que tú hagas puede resolver lo mismo de lo que yo he hecho. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Igual, he dejado material, les he pasado el link, lo pueden revisar cuando quieran. En realidad, lo deberían revisar hoy día porque la práctica es para mañana. Y revísenlo, si tienen preguntas me preguntan por mi correo, al Classroom o durante las clases igual, la siguiente clase me pueden hacer cualquier pregunta sobre el contenido que he subido a internet y prácticamente hablo de lo mismo.
de lo que estoy hablando ahora. Igual hablo en los videos que he subido, solo que lo subí antes porque sabía que tenía una práctica. Y esa práctica necesita aplicar todo lo que la Listen ya dejó. ¿Ok? Y por eso he subido videos para que vayan viendo y puedan hacer la práctica hasta mañana, supuestamente. Que no estoy seguro ahora, pero igual. Revisen el material y cualquier duda me avisan, ¿ok? Igual yo el avance de la materia lo voy a hacer como normal, ¿ok? Por ejemplo, la anterior clase hemos terminado en condicionales dobles, pero la introducción, ¿verdad? Entonces, esta clase he continuado con condicionales dobles. Y hasta donde llegaremos hoy día, paramos y la siguiente clase conmigo vamos a continuar donde lo hemos parado. Que haya subido el material no significa que le voy a dar todo por hecho, ¿no es cierto? Ok, ¿qué más tenemos? Hemos hecho esto. Oh, sí, perdón. Esa Sí. práctica que dice, ¿para qué carrera es? De esta práctica me han hablado los industriales, ¿ok? Ustedes no son industriales, yo sé, ustedes son electromecánica, creo. Electro- Pero lo que me he dado cuenta es de Sí. que la Listen en Moodle ha creado el mismo grupo para todos sus grupos, ¿ok? O sea, la materia de computación en el módulo está para todas sus materias que llevan computación con ella. Entonces, en la materia de módulo está industrial, electromecánica, matemáticas, y todos están en el mismo grupo. Entonces, yo supongo que la práctica la pueden ver todos. No solo hay un grupo de computación, uno solo para electromecánica, y no solo hay un grupo para industrial, digamos. Hay una de estructuras de control, estructuras de control, pero ese nos dice que es para el domingo 20 y algo de mayo, o sea, para este domingo que viene. Ah, ok, sí, de eso igual me hablaron. Cuando estuve dando clases a los industriales, me dijeron eso. Hay dos prácticas, pero me dijeron que la primera que dejó, que precisamente creo que es esta, es para el 24, igual me dijeron, pero hay una, a ver si les puedo mostrar ahorita, voy a entrar al Classroom del otro grupo. Les pedí que me pasaran las prácticas porque como yo no me puedo matricular en su materia de la licen, no puedo ver, entonces me mandaron esto. Esta práctica que se abrió ahorita creo que es para 24, solo que no se puede ver bien. A ver si puedo. Esta. ¿Esta es de la que tú me hablas? Por si acaso. A ver, un momentito. Sí, exacto. Ya, y esta, a ver, no puedo mover aquí. Un lío hacer esto. Ay, ay, ay. Dame un rato, voy a volver a lo que estaba. Ya. Entonces, aquí dice que. Ah, sí, este es para el domingo 24. Pero me mandaron otra. Aquí está la otra. Esta pequeña práctica me mandaron que es ¿para cuándo? Hasta el 20, hasta mañana en realidad. ¿No es cierto? No sé si a ustedes les sale esto igual, esta práctica. No, Supongo. esa práctica no. Está restringido Oxy para el grupo 2, algo así. Ah, ok, 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 ok. Con razón, entonces. Bueno, entonces ustedes se salvaron porque la verdad para esto ya necesitas saber si un número es perfecto. Necesitas saber estructuras repetitivas, ¿ok? Ah, Que todavía no hemos llevado. Y la Lisen, como ven aquí, a ese grupo les había dejado para el 20, que es mañana. Y la Lisen, pues dejó el material ahí, pongo en práctica y me voy, digamos. O sea, les ha dejado el material, estudien y me dan la práctica tal fecha. Y obviamente todos los alumnos perdidos porque con solo leer no es imposible aprender a programar. Tienes que practicar un montón. Entonces, por eso es que yo he comenzado a subir videos a mi canal para que vayan un poco entendiendo todo el material que ha dejado la Listen y así puedan entender cómo hacer estos ejercicios. Y el problema es que parece que aún así están teniendo problemas el otro grupo y tengo que hacer un video resolviendo ejercicios similares, cosa de que ya se den cuenta de cómo hacer la práctica. Pero qué bueno que me hayan avisado, pensé que ustedes igual era el problema. De todas maneras, igual les voy a pasar el video de la resolución de esta práctica. Igual voy a mostrar, si quieren pueden sacar ahorita en screen para quedarse con la práctica. Y la verdad no sé cómo está llevando la listen, como les he dicho, no puedo entrar al módulo.
no está activada la matriculación, no sé por qué. Ok, entonces, igual les voy a pasar el video. Hoy día yo creo que lo voy a hacer. Igual hoy día voy a subir a mi canal estructuras repetitivas, que solo se dividen en dos, ¿ok? Y conmigo eso ya llevaríamos, yo creo, a la siguiente clase que tengamos. Pero ustedes pueden adelantarse y revisar el material que voy a dejar. ¿Ok? Vamos a continuar. Si no hay ninguna otra duda, continúo, ¿ok? Aquí estábamos. Por si acaso voy a revisar el chat. No, nada, ya. Estábamos. Ahora nos tocaría ver. Voy a dar solo una pequeña introducción a esto. No quiero avanzarlo por completo porque hoy día hemos avanzado dobles y anidadas, ¿verdad? Yo creo que, bueno, ya es. Si les meto esto más a la cabeza, va a ser una locura. Entonces, voy a dar solo una pequeña introducción y así no se preocupan tanto por esto. Igual tengo que hacer una práctica solo de condicionales, que no va a valer nota, creo que ya les he dicho, ¿no? No va a valer nota y no va a ser para presentar, pero de esa manera ustedes van a poder practicar. Y a esa práctica igual voy a hacer un video resolviendo todos los ejercicios de esa práctica, que yo creo que les va a ayudar un montón. Así van a entender cómo funciona esto de las condicionales. Ok, a ver, una pequeña introducción de esto. Ahora, hemos visto estructuras condicionales simples, estructuras condicionales dobles, estructuras condicionales anidadas y ahora la última que nos falta ver es la estructura condicional múltiple. Y ya después de esto pasamos a estructuras repetitivas. La estructura condicional múltiple tiene una forma distinta a lo que hemos visto hasta ahora de las condicionales, muy distinta, ¿ok? Tiene esta estructura. Y si se dan cuenta, no hay una condición, por ejemplo, ¿no es cierto? En ninguna parte hay una condición donde tú le puedas preguntar si es verdad o falso, ¿ok? Pero eso es porque aquí, en realidad, evaluamos muchas condiciones, demasiado, pues las que quieras en realidad. ¿Y cómo funciona esto? No les voy a explicar en este ejemplo porque va a ser difícil, entonces voy a ponerme un ejemplo concreto. En el encabezado de esta estructura viene la palabra caso y seguida de. Siempre viene esto primero, ¿ok? Y luego de estas dos palabras tienes que poner una variable, ¿ok? Aquí está, tienes que poner una variable. En mi caso, en este ejemplo, mi variable se llama número, ¿ya? No significa que se pone un número. La variable se llama número, ¿ok? Y es de tipo entero, significa que esta variable puede tener datos con números enteros, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Por ejemplo, nos vamos a dar como ejemplo que el número es igual a 2. ¿Ok? Entonces, el puntero va a ir al encabezado de la estructura y va a preguntar, bueno, no va a preguntar nada. Solo va a decir, ok, número es igual a 2. Y va a saltar al siguiente paso, que es este. Y aquí, pero es igual a 1. En nuestro caso, no. Entonces, va a saltar al siguiente caso. ¿Pap? Lo que está en el número es igual a 2. Sí, es igual a 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrar a su bloque de instrucciones respectivo, ¿no? Va a entrar a su bloque y va a comenzar a ejecutar las instrucciones que estén en el bloque del caso 2, ¿no es cierto? Entonces va a comenzar a ejecutar aquí y aquí puede haber un montón de instrucciones, las que quieran. No hay límite, no hay restricción. Entonces va a ejecutar todas las instrucciones de aquí. Cuando llegue a la última instrucción de este bloque, directamente va a saltar al fin caso. ¿Ok? Por si acaso, aquí, así se establece el final de esta estructura, fin caso. A diferencia de fin sí, aquí es fin caso, ¿no es cierto? Entonces, como les explicaba, si entra a cualquier caso, en este ejemplo 2, digamos, va a ejecutar las instrucciones de todo ese caso, de su bloque de instrucciones, hasta que termine y luego va a saltar al final, ¿ok? Y no va a continuar evaluando, digamos, o sea, no va a venir aquí la flecha y va a decir número es igual a 3, no, y va a continuar, ¿no es cierto? Directamente, si uno coincide con la variable, va a entrar a su bloque, va a ejecutar sus instrucciones y al terminar sus instrucciones va a saltarse todo hasta el final. Por si acaso aquí solo tengo 3 casos, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Y hay uno más que es un caso especial. Podrías poner los casos que se te dé la gana. Pueden haber 100 casos, pueden haber 200 casos, ¿ok? Puede haber aquí desde el 1 al 200 si quieren. Y en el caso de que la variable no coincida con ninguno de esos casos, por ejemplo, en este caso, si le pongo
8. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Va a leer la variable y va a decir, ¿la variable es igual a 1? No. ¿La variable es igual a 2? No. ¿La variable es igual a 3? No. Entonces, cualquier otro caso que no esté entre estos especificados va a entrar aquí, que dice otro caso. Siempre se escribe así por si acaso. Este caso es especial y siempre va al último de la estructura. ¿Ok? Como ven aquí igual, otro caso siempre va a estar al último. Y siempre se escribe así. ¿Ok? No es porque a mí me ha dado la gana de escribirlo así o porque a mí me ha dado el gusto de que se llame así, no. Esto es una regla. El caso en el que se entra cuando no coincide ningún caso anterior se llama otro caso. En este caso, por ejemplo, hemos dicho 8. Como no coincide con ninguna de estas, entra a este caso especial y ejecuta las instrucciones que tú le pongas aquí. Igual puede haber las instrucciones que tú quieras, va a ejecutar todas esas instrucciones y cuando termine ese bloque va a saltar al fin caso. ¿Okay? La siguiente clase vamos a seguir con esta estructura, vamos a ver ejemplos. Pero si quieren pueden ver igual mi video, ya he subido de este tema. Y yo explico con ejemplos y creo que tal vez un poco mejor, no me acuerdo cómo lo hice el video. Pero ya tengo video de este tema. Si quieren lo pueden ver, revisar y para la siguiente clase que vamos a llevar esto, ya van a tener consultas preparadas. ¿Ok? ¿Alguna duda de cualquier cosa? De lo que sea. Uy, creo que me he leído algunas preguntas aquí. ¿Qué se llama mi canal? En clases les había dejado algunos videos ya, ¿no? Por ejemplo, los videos de las clases que grabo los subo a mi canal y sería... no, aquí no lo puedo ver. Les voy a mostrar por YouTube. Solo tienen que buscar mi nombre en realidad. Les voy a dar mi nombre. Es este, Javier Martínez Barriga, ¿ok? Pero igual ya les he dejado en el Classroom la lista de reproducción de todo el material que he subido. Aquí está. Aquí les he dejado un mensaje donde les pongo el link de la lista de reproducción de mi material y entonces ahí pueden entrar a mi canal y ver más cosas. Después, ¿qué más me han preguntado? Me facilita el código del Classroom. Aquí está. Lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat. Después, ¿dónde estaba? Ya, sí, el andado, no había leído. Y también el nombre. Ya, gracias por responder por mí. Y si tienen alguna duda más, muchachos, sería el momento. Tenemos 10 minutos más de clases para resolver cualquier duda que tengan. Si no, creo que sería todo por hoy, muchachos. Nos veríamos la siguiente clase y en mis videos. Y también por si acaso, voy a subir un video resolviendo la práctica esta que me acaban de decir, que es para el 24. No lo voy a resolver la práctica, voy a resolver ejercicios similares, cosa de que no se los haga su práctica, ¿no es cierto? Y así ustedes pueden darse cuenta solos de qué es lo que tienen que hacer. Solo que no creo que lo suba hoy, porque tengo que subir resolución de ejercicios a la práctica que les había dado la lista para mañana al otro grupo. Entonces voy a estar en eso hoy día y también tengo que terminar de subir unos 2 videos más al material que les he pasado. ¿En qué página están las prácticas? En Moodle, ya te muestro. Solo que yo tengo un problema, al igual que algunos compañeros. No sé si en su grupo hay ese problema, pero en el otro grupo sí. Está en inicio de la página y aquí tienes que buscar la clase de la listen que se llama computación 1. Aquí está. Entras a la clase y aquí supuestamente tendría que salirte un bloque que dice matricúlate y tienes que poner la clave de matriculación, pero si se fijan en mí, no puedo, dice matriculación desactivada. Por lo tanto, no puedo entrar a la clase de la listen, por nada del mundo. En el otro grupo tienen ese problema. Hay algunos que no se han matriculado, creo que a tiempo, y no están pudiendo entrar a la clase, entonces están jodidos porque no saben cómo mandar su práctica. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso. ¿Alguna otra duda, inquietud, cualquier cosa?
Tengo 10 minutos. Yo creo que voy a estar aquí estos 10 minutos. Voy a parar la grabación.